Hola amigos, devolviendo la escritura. El día de hoy, en nuestra sección Textos en Contexto, estaremos analizando un pasaje que a muchos cristianos los ha hecho creer que al momento de creer en Jesucristo y ser salvos, su familia automáticamente también recibe esta salvación aunque no hayan creído en Jesucristo. Y ese pasaje se encuentra en Hechos capítulo 16 versículo 31 y dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yendo al contexto de este pasaje, este hecho ocurre en medio del encarcelamiento de Pablo y Silas, quienes son capturados por predicar el Evangelio, son azotados y luego son encerrados en calabozos, y durante su encierro ellos comienzan a cantar himnos y a orar a Dios. Es en ese momento cuando ocurre un terremoto, como lo relata el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De acuerdo con la ley romana, si el guardia de una cárcel perdía un prisionero o se le escapaba un prisionero, este guardia recibía la misma pena o el mismo castigo que el gobierno había impuesto para ese prisionero que se había escapado. Por lo tanto, el carcelero, al ver todas las celdas abiertas producto de este terremoto, llega a la conclusión de que todos los prisioneros, o muchos de ellos, se habían escapado. Por lo tanto, entra en pánico, a tal punto de buscar su espada para quitarse la vida. Y es allí cuando Pablo le grita que no lo haga, ya que todos los presos seguían dentro de la cárcel. Es entonces cuando el carcelero, profundamente conmovido por este hecho, le pregunta a Pablo y Silas qué es lo que tiene que hacer para ser salvo, como lo relata el versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí es donde viene la famosa frase en cuestión. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es en esta parte donde muchos cristianos, bien intencionados, se apropian de esta frase y la toman como una promesa de Dios para sus vidas, de tal modo que si ellos creen en Jesucristo y son salvos, Dios por lo tanto automáticamente va a salvar también a los miembros de su familia. Pero aquí es donde debemos considerar una importante regla a la hora de interpretar la Biblia. Y es que los relatos históricos de la Biblia, como lo son los del libro de Hechos, siempre se deben interpretar a la luz de la enseñanza de toda la Escritura. Y sobre este tema puntual de la salvación de las personas, no hay ninguna parte en toda la Escritura que nos diga o nos enseñe que cuando una persona es salva, Dios salva automáticamente al resto de su familia, sino que por el contrario, la enseñanza de toda la Escritura nos muestra claramente que cada persona debe arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo para poder ser salva. Y por lo tanto, sin el respaldo de toda la Escritura, no podemos generalizar una experiencia personal o un hecho puntual como este que nos relata el libro de Hechos. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? ¿Cómo podemos entender este pasaje en coherencia con toda la enseñanza de la Biblia? Y bueno, volviendo a la historia y entendiendo el desarrollo de esta historia, lo que podemos entender es que cuando Pablo y Silas le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, lo que le están diciendo es: cree en el Señor Jesucristo y si tú crees, serás salvo. Y si luego los de tu casa también creen, también serán salvos. Y esto es lo que termina ocurriendo, ya que la historia nos sigue contando cómo entonces van a la casa del carcelero, le predican el Evangelio a él y a su familia, ellos escuchan, creen y son bautizados. Podemos encontrar incluso un cierto tono profético en estas palabras de Pablo y Silas, ya que lo que ellos le anuncian al carcelero es lo que finalmente termina ocurriendo con él y su familia. Por lo tanto, acá tenemos una hermosa historia de cómo el mensaje del Evangelio impactó a este carcelero y su familia, quienes creyeron y finalmente fueron salvos. Pero no podemos hacer de este hecho puntual una promesa eterna y segura para todos los creyentes del mundo, junto con sus familias. Y si tú que estás viendo este video eres cristiano, pero tienes miembros en tu familia que no han aceptado a Jesucristo, esta historia debe animarte a seguir anunciando el Evangelio de salvación, ya que así como Dios salvó a la familia de este hombre, Dios también puede hacerlo con la tuya.
Pero también debemos recordar que nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie, ya que el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra misión es seguir predicando el Evangelio con fidelidad, y Dios hará a su tiempo lo que tenga que hacer en cada individuo. Por lo tanto, te animamos a que sigas predicando a Jesucristo, ya que la Escritura nos muestra y nos dice que Dios está dispuesto a salvar a todos los que crean en Jesús. Muy bien, amigos, ese ha sido nuestro video del día de hoy. Te invitamos a que lo puedas compartir con tus familiares justamente, y también con todas las personas que tú consideres que este material les puede ser de utilidad. Muchas gracias por tu tiempo y nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones.